A ver, yo creo que lo más fácil acá es que afortunadamente, en el mercado no hay opiniones. O sea, realmente no es lo que piense Alberto Bernal. A mí, a mí lo que más me gusta del sector financiero es que el sector financiero es un sistema humano que le parecen irrelevantes las opiniones. Alberto Bernal le puede parecer que Petro es una persona que no entiende bien la economía. A otra persona le puede parecer que Petro es el mejor economista del mundo. Eso es una opinión, es totalmente irrelevante. Lo que piense yo es irrelevante, lo que piense la otra persona es totalmente irrelevante. Lo que importa es dónde está el CDS desde que ganó Petro. Entonces eso es como ir al médico y que el médico le diga a uno, usted tiene cáncer, y yo le puedo decir al médico, yo creo que yo no tengo cáncer. Entonces el médico me va a decir, pues hermano, pues, diga que no tiene cáncer y vaya tranquilo, pero no vuelva dentro de 6 meses cuando ya esté completamente invadido, porque usted tiene una opinión, entonces usted cree que su opinión es más inteligente que el conocimiento médico que yo aprendí. Bueno, hermano, su problema. Entonces, en ese sentido, me parece importante que la audiencia entienda eso. Wall Street, los mercados no tienen ideología. A Wall Street le parece totalmente irrelevante que Petro se ponga una camiseta del Che Guevara. Le parece irrelevante. Wall Street puede hacer con alguien, que puede hacer negocios con alguien que se ponga una camisa del Che Guevara, con alguien que se ponga una camisa de Hugo Chávez, puede hacer negocios con cualquier persona que tenga una ideología diferente con tal de que esa persona, irrelevante de la ideología que tenga un plan de acción y unos números con los cuales pueda defender su tesis. Eso es lo importante. Entonces nos devolvemos a lo mismo. Petro quiere transformar el país. Petro quiere sacar a la gente de la pobreza. Petro quiere volver a Colombia la potencia mundial de la vida. Petro quiere que el país sea un país en paz. Petro quiere que dependamos solamente del turismo y de los aguacates, todas esas cosas. Quiere mil cosas. Y el hombre de verdad se las cree, pues ahí cada cual es su tema. Pero el punto es que Wall Street, cuando analiza lo que dice, no llega a poder concatenar las dos partes. Mira, te voy a contar una conversación que tuve con uno de los mayores inversionistas de Wall Street que invierten en Colombia hace varios años, 30 años. Una persona con la que Juan Carlos tuvo que lidiar muchas veces cuando era ministro, porque es el portfolio manager de uno de los fondos de pensiones más importantes del mundo, que quiere mucho a Colombia. Oh, gran amigo, lo conozco desde mis años en Bear Stearns. Un tipazo, muy inteligente. Y volvimos esta vez en mis reuniones del Fondo Monetario Internacional en Washington, en el Hotel San Regis, ahí mientras iban todos los ministros y presidentes del Banco Central a hablar, él participaba en las reuniones y durante los cafés, en el coffee break, pues uno se pone a hablar y conversa sobre cosas. Y él siempre ha hablado mucho, pues porque nos conocemos mucho tiempo y sabe que pues, soy colombiano y conozco muy bien la historia, pues siempre me pregunta para tratar de entender cosas que él no entiende. Y volvíamos a lo mismo. Decía, Alberto, mis analistas me dicen que realmente el financiamiento del déficit de cuenta corriente bajo un escenario de no contratos nuevos de exploración se puede poner muy difícil a partir del 2026. Entonces yo estoy preocupado porque la única forma de corregir, esto es el inversionista hablándome a mí, me dice, lo que estamos viendo nosotros en el fondo es que hay una preocupación porque llegando al 2026 no vamos a tener, el país no va a tener la capacidad de suplir sus necesidades de caja para pagar la deuda que podría dejar a Colombia en una situación donde el inversionista internacional comenzase a dudar de la capacidad de pago del gobierno de Colombia. Eso que dijo este señor, nunca lo había oído yo sobre Colombia. Ni siquiera en la época donde Juan Manuel Santos fue ministro de Hacienda y le tocó pedir a Juan Mario Lacerna, que en paz descanse, la ayuda del Banco Mundial para emitir un bono garantizado de Colombia y salvar a Colombia de una cesación de pagos. Ni siquiera lo había oído yo en ese momento. Yo en ese momento era un bebé, era chiquitico y apenas acababa de llegar al mercado.
Nunca lo había oído. Y yo quedé muy preocupado. Entonces, yo hablé eso con todos los otros inversionistas, porque todos hablamos lo mismo y todos nos encontramos en el Happy Hour de Washington, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo sé de buena fuente que varios inversionistas, después de la reunión de Washington, cuando fue el ministerio, la plana mayor del Ministerio de Hacienda, y el viernes, ese viernes de la reunión del Fondo Monetario Internacional, los bonos, los PES 2050 se metieron una caída en precio brutal y una subida en tasas brutal, que ese lunes siguiente, en fiesta en Colombia, el Ministerio de Hacienda mandó un mensaje diciendo que se acababan las emisiones se acababan las nuevas emisiones de TES. Y eso es un mensaje muy positivo que yo pondero mucho a José Roberto Acosta por haber dado ese mensaje. Pero entonces, yo lo que estoy dando no es una opinión. Esto no es una opinión. Yo estoy contando un cuento de algo que pasó. Y alguien que quiera cuestionar esto que estoy diciendo tiene que demostrar que los movimientos en el mercado de test el día el viernes después de las reuniones del Fondo Monetario Internacional no fue así, porque el mercado tiene mucha desconfianza, no de Ocampo, no del Ministerio de Hacienda en sí, tiene mucha desconfianza de que ellos dicen, aquí el verdadero ministro de Hacienda es Gustavo Petro y yo no puedo leer a Gustavo Petro. Eso es lo que dice el mercado. Y además, ¿por qué no puede leer el mercado? Porque hay un tema adicional también, que es que desafortunadamente el presidente Petro es una persona muy impulsiva y él cree que puede cambiar el mundo a través de Twitter. En eso se parece mucho a Donald Trump. Donald Trump y Petro son agua y aceite, pero en cierta forma se parecen mucho en su impulsividad y en su terquedad y en pensar que se la saben todas. Y cuando Petro puso en Twitter que a él se le ocurría que una buena forma de tranquilizar los mercados era poner controles de capitales temporales. Todos sabemos que Petro no puede poner controles de capitales temporales porque esa potestad las tiene el Banco de la... Perdón, no todos. Los que conocemos el país muy de cerca sabemos que esa potestad es del Banco Central de Colombia. Pero no todos los inversionistas en el mundo saben eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen esos inversionistas? Llaman a un tipo como Alberto Bernal para que les explique cómo sería la logística para poner controles de capitales. Pero ya esa conversación, ya que estemos teniendo esa conversación, cierra completamente la posibilidad de nuevos recursos. Entonces aquí todo lo que tiene que ser y lo que yo creo que ojalá, no importa de cómo sean las personas que le estemos diciendo esto al gobierno del presidente Petro. Aquí lo que todos queremos es que Colombia le vaya bien. Y hay cosas que se están haciendo mal, sobre todo desde el punto de vista de la comunicación. Yo, con los modelos que tengo yo, mirando el peso colombiano, sí, la ministra Irene Vélez dice, hemos decidido que con la nueva coyuntura del mundo, tal vez nos vamos a dar un tiempo adicional para decidir si tenemos o no tenemos contratos de exploración nuevos. ¿Sí se dice eso? Y al mismo tiempo, la persona que maneja la Agencia Nacional de Energía, que no me acuerdo cómo se llama, manda un mensaje de que hay que acelerar todas estas licencias que están estancadas porque la coyuntura de la guerra implica un cambio de la realidad con la cual se ganó la elección. Comenzamos a ver un rally brutal en el peso colombiano, porque cualquier modelo de tipo de cambio real que uno quiera correr dice inmediatamente que 5.000 no es una tasa de cambio lógica para los fundamentales de Colombia. Para mí, 5.000 es un overshooting, pero es un overshooting que nosotros mismos, perdón, no yo, los colombianos, perdón, el gobierno de Colombia se ha llevado a sí mismo. Entonces, ojalá todas estas cosas impliquen eso. Desde el punto de vista de las pensiones, yo creo que el mundo, perdón, de las reformas, pensiones, salud, etcétera, el inversionista internacional es una persona que cree mucho en el juego de la democracia, en cómo funcionan las instituciones. Y ese inversionista no le gusta meterse en eso. Ellos miran
tratan de analizar y miran qué posibilidades hay de capaz, y por eso tienen analistas políticos que trabajan para ellos como consultores, por eso nos consultan a nosotros, etcétera. Pero no, ningún inversionista, digamos, dice, Colombia no tiene que cambiar el sistema pensional. Eso no es tema del inversionista, es un tema del país, de país. Lo que quiere el inversionista es que ese proceso de esa aprobación sea a través de un conducto institucional y que personas lógicas tomen las decisiones. Eso es lo que se va a juzgar al final, pero eso se juzga al final, o bueno, puro antes de que ocurran estas cosas. Sí, la reforma pensional que soltó el Ministerio de Trabajo hace unos días, si ese es el texto final, pues desafortunadamente eso le va a pegar muy duro a Colombia porque es una pésima decisión desde el punto de vista de los mercados de capitales. Ahora, si yo fuese a hacer una apuesta hoy, yo creo que esa reforma no tiene probabilidades altas de ser aprobadas, porque yo creo que una reforma que le da tanto poder al pacto histórico sería la firma de defunción del Partido Liberal, el Partido de la U y el Partido Conservador. Entonces, si el Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido de la U se quieren suicidar y dejar de existir, aprueben esa reforma. Si ellos quieren subsistir para seguir siendo parte de todo este proceso de aceite y de burocracia del sector público colombiano, muy seguramente van a exigir que haya una moderación de eso, porque darle 18 billones de pesos libres al presidente Petro y al pacto histórico, lo único que aseguran es que se quedan por 12 años más. Entonces, tendría uno que asumir que las personas que manejan estos partidos, que yo pienso que son personas muy sagaces y muy inteligentes, porque uno para llegar a esos puestos, bruto no puede ser, tiene que haber pensado en estas cuestiones o tendrían que seguir pensando en eso. Por eso es que yo creo que hay muchas personas que están sobredimensionando la estabilidad de la coalición de gobierno del presidente Gustavo Petro, porque va a ser muy difícil mantener un matrimonio entre gente que piensa como el pacto histórico y gente que supuestamente piensa como piensa el partido de la U o el partido conservador. Perfecto, excelente, Alberto.